Amigos y seguidores de este canal, hoy vamos a hablar de algo que, si no fuera tan nocivo para la libertad, la democracia y la dignidad de las naciones, hasta podría ser gracioso, debido a que pone de relieve la ridiculez que a través de los siglos ha sido tolerada y admitida por toda la humanidad, entonando cánticos de libertad y de justicia, mientras son subyugados y despojados por imperios rapaces que practican políticas genocidas. Por eso hoy vamos a hablar del destino manifiesto, una teoría, una filosofía, ideología o un cuento, si ustedes quieren, que tiene un largo historial y aunque no nace realmente en los Estados Unidos de Norteamérica, sí que es conocida por boca de sus políticos desde prácticamente los inicios de este imperio. Antes de continuar, debo advertirle que lo que voy a narrar no son opiniones mías, ni conjeturas cargadas de resentimientos, ni de favoritismos para un determinado país o para una filosofía política. Es simplemente historia corroborable por medio de cualquier enciclopedia en cualquier parte del mundo. Y si acaso le causa malestar o picazón, no me aculpe a mí, pues será únicamente por sus pasiones y fanatismos. Pero si considera de valor conocer lo que a continuación voy a narrar, comparte este video con alguien que crea que lo va a valorar, porque mientras mayor conocimiento de la verdad haya, más protegidos estaremos todos. No lo olvide. El destino manifiesto, Manifest Destiny en inglés. Para quienes no hayan escuchado antes esta frase, les diré que es uno de los conceptos ideológicos más influyentes en la historia de los Estados Unidos de Norteamérica. No fue una ley ni una política oficial decretada por el gobierno, sino una doctrina filosófica y popular que sirvió para justificar la enorme expansión territorial de esa nación durante el siglo XIX. Aunque la idea de que los colonos norteamericanos tenían una misión divina ya existía desde la época de los puritanos en el siglo XVII, con la famosa metáfora de la ciudad asentada sobre una colina, el término exacto nació en 1845 y fue acuñado por el periodista John L. O'Sullivan en un artículo de la revista Democratic Review y más tarde en el periódico New York Morning News. O'Sullivan lo utilizó específicamente para defender la anexión de Texas y la disputa con Gran Bretaña por el territorio de Oregón. Él escribió lo siguiente: nuestro destino manifiesto es esparcirnos por el continente asignado por la providencia para el libre desarrollo de nuestros millones de habitantes que se multiplican anualmente. Fin de la cita. El término manifiesto significa evidente o claro. Por lo tanto, la frase se traducía como un destino evidente que no requería mayor demostración. La coherencia interna de la doctrina desde la perspectiva de sus defensores se sostenía sobre tres pilares principales. Vamos a ver esos tres pilares. Pilar número uno, la virtud institucional. Se argumentaba que el pueblo estadounidense y sus instituciones, la democracia jeffersoniana, la libertad individual y el republicanismo, eran inherentemente virtuosos y superiores a los sistemas europeos o de cualquier otra región de América. Pilar número dos, la misión divina o providencialismo. Se sostenía que Dios, la divina providencia, había elegido a la nación estadounidense para ser la vanguardia de la civilización. Por ende, la expansión no era una ambición egoísta, sino el cumplimiento de un deber religioso y moral para iluminar las tierras salvajes u oscurecidas por el catolicismo o la barbarie. Pilar número 3, el deber de extensión. La nación no solo tenía la virtud,
sino la obligación de extender ese modelo de libertad y democracia por todo el continente, transformando la tierra mediante la agricultura, la industria y la ley. Para la mentalidad de la época, la tierra baldía o utilizada por pueblos que no la industrializaban, según los estándares anglosajones, representaba un desperdicio del regalo divino. Así, el destino manifiesto pasó rápidamente de ser una retórica periodística a convertirse en el motor de la política exterior y militar del gobierno del presidente James K. Polk en aquella época. Estoy hablando de los años 1845 a 1849. Sus impactos transformaron el mapa del continente. Vamos a ver algunos casos. Primero, la expansión territorial y el despojo a México. Esta fue la justificación ideológica central para la guerra entre Estados Unidos y México durante los años 1846 a 1848. Tras la firma del Tratado de Guadalupe Hidalgo, México se vio obligado a ceder más del 50% de su territorio, que hoy incluye los estados de California, Nevada, Utah, Nuevo México, Arizona y partes de Colorado, Wyoming, Kansas y Oklahoma. Segundo, desplazamiento y etnocidio de los pueblos originarios. Para los nativos americanos, esta doctrina significó su expulsión sistemática de las tierras ancestrales. Se justificaron políticas punitivas y de confinamiento en reservas, como la ley de traslado forzoso de indios y el posterior Sendero de Lágrimas, bajo la premisa de que las sociedades indígenas no podían coexistir con el progreso de la civilización blanca. Irónicamente, la enorme cantidad de nuevos territorios adquiridos bajo esta bandera aceleró la crisis interna de los Estados Unidos. La disputa constante sobre si los nuevos estados debían ser libres o esclavistas rompió el equilibrio político y condujo directamente a la Guerra de Secesión durante los años 1861 a 1865. A finales del siglo XIX y principios del XX, el concepto mutó. Ya no se limitaba a la expansión continental de costa a costa, sino que se utilizó para justificar la intervención y anexión de territorios de ultramar como Filipinas, Puerto Rico, Guam y Hawái, bajo la premisa de que el país debía guiar y tutelar a otros pueblos. Desde una perspectiva estrictamente histórica y analítica, lo más bonito, entre comillas, por supuesto, o dicho en otras palabras, el rasgo más fascinante de la doctrina del destino manifiesto, es la brillantez de su arquitectura retórica. Consiste en un ejercicio magistral de ingeniería social y discursiva, la capacidad de transformar la ambición territorial, el despojo y la guerra en un deber moral de carácter altruista. Sí, señores, si se desarma el mecanismo de esta narrativa, se pueden apreciar tres elementos de una eficacia asombrosa realmente. Primero, la inversión de la culpa y la responsabilidad. Bajo esta lógica, el expansor no actúa por egoísmo, avaricia o codicia de recursos, sino por obediencia. Si la providencia ha dictado que esa tierra debe ser civilizada, oponerse a la expansión estadounidense no era simplemente defender la soberanía de otro país como México o el territorio de una tribu nativa, era oponerse al diseño divino y al progreso de la humanidad. El agresor se convertía así en un mero instrumento del destino. Segundo, el absolutismo moral. La doctrina eliminaba los matices grises del debate político y legal. Al elevar la geopolítica al rango de misión espiritual, se anulaba cualquier cuestionamiento ético o jurídico. No había necesidad de debatir la legalidad internacional de una anexión cuando se contaba con un título de propiedad celestial. La discusión ya no era entre lo legal y lo ilegal, sino entre la luz, es decir, la democracia anglosajona, y la oscuridad, la supuesta barbarie o el atraso. Tercero,
la creación de una identidad cohesionadora. En un país joven, profundamente dividido por tensiones regionales y el debate sobre la esclavitud, el destino manifiesto funcionó como un poderoso pegamento social. Ofreció a los ciudadanos un relato épico común, la idea de que formaban parte de una nación con un propósito trascendental, una tribu elegida, entre comillas, por supuesto, destinada a llevar la antorcha de la libertad de costa a costa. En definitiva, lo más notable de este constructo ideológico es cómo logró que una sociedad se mirara al espejo durante un proceso de conquista y en lugar de ver un imperio inescrupuloso en expansión, viera una obra de filantropía y redención universal. Ahora veamos los paralelismos que existen entre el destino manifiesto norteamericano y el sionismo político. Aclaro, no estoy hablando del judaísmo religioso ni del pueblo israelita, sino, recalco, del sionismo como filosofía política que bajo similares argumentos al del imperio norteamericano se han adueñado de territorios desplazando a la población extraña a la judía, violando así el derecho internacional, los tratados e instrumentos suscritos en algún momento. El análisis comparativo entre el destino manifiesto y el sionismo político, entendido una vez más, recalco, como la ideología nacionalista que impulsó la creación y expansión del Estado de Israel, revela paralelismos estructurales muy claros en la construcción de sus relatos legitimadores. Ambos movimientos surgen en el siglo XIX, bajo el influjo de los nacionalismos europeos, y comparten una arquitectura discursiva similar para justificar la soberanía y el control territorial. Evitando los dogmas religiosos, una vez más, y centrándonos en la filosofía política y operativa, se pueden identificar los siguientes paralelismos fundamentales. Primero, el excepcionalismo y la elección divina o histórica. Ambas filosofías se sustentan en la idea de que el grupo humano que las promueve posee una condición única o una misión trascendental que los diferencia del resto de las naciones. En el destino manifiesto se recurre al providencialismo. Los estadounidenses se autoperciben como el pueblo elegido por Dios para fundar una nueva civilización basada en la libertad y la democracia jeffersoniana. El sionismo político, por su parte, aunque fundado por laicos como Theodor Herzl, instrumentaliza el concepto bíblico del pueblo elegido, Am Shegulah, y la promesa de la tierra de Israel, Eretz Israel. La narrativa seculariza lo teológico para convertirlo en un derecho histórico e inalienable sobre el territorio, superior a cualquier presencia humana posterior. Segundo, el supraderecho frente a la legalidad internacional. Tanto el destino manifiesto como los sectores más expansivos del sionismo operan bajo la premisa de que sus objetivos nacionales responden a una necesidad moral superior, lo que sitúa sus acciones por encima del derecho positivo o los consensos internacionales. En el destino manifiesto, los tratados internacionales como los firmados con las naciones indígenas o las fronteras establecidas con México y Gran Bretaña eran vistos como obstáculos temporales. Si el destino era evidente, las leyes humanas que lo frenaban carecían de legitimidad profunda. El Tratado de Guadalupe Hidalgo de 1848, por ejemplo, formalizó un despojo tras una guerra de agresión no provocada. En el sionismo, la construcción de asentamientos en Cisjordania, la anexión de Jerusalén Oriental y el control del Golán se ejecutan de manera sistemática a pesar de contravenir directamente el derecho internacional, específicamente el Cuarto Convenio de Ginebra, que prohíbe a una potencia ocupante transferir su propia población civil al territorio ocupado, y numerosas resoluciones de la ONU, como las resoluciones 242 y 465.
El argumento subyacente es que la seguridad nacional y el derecho histórico del pueblo judío priman sobre la legalidad internacional. Tercero, la tierra baldía y la misión civilizadora. Un argumento clave en ambos procesos es la deslegitimación del habitante previo, bajo la premisa de que éste no aprovecha el potencial de la tierra y por ende carece de un verdadero derecho de propiedad sobre ella. En el Destino Manifiesto se consideraba que los nativos americanos y los mexicanos no utilizaban la tierra de forma productiva, según los criterios anglosajones de industrialización y agricultura extensiva. La expansión se justificaba entonces como el acto de llevar el progreso y domesticar el desierto. En el sionismo se popularizó el célebre lema "una tierra sin pueblo para un pueblo sin tierra". Aunque la región de Palestina estaba habitada y cultivada, la narrativa sionista sostuvo que el territorio estaba semi-abandonado, descuidado o era un desierto que los colonos judíos hicieron florecer. Esto despoja de legitimidad política al habitante autóctono, al pueblo palestino en este caso, reduciéndolo a un elemento incidental del paisaje. Cuarto, la inversión narrativa, el conquistador como víctima. Ambas ideologías son sumamente eficaces en presentar sus acciones ofensivas y de expansión como medidas puramente defensivas o de supervivencia. En el Destino Manifiesto, la resistencia de los pueblos originarios o la defensa soberana de México eran catalogadas como ataques salvajes o provocaciones contra los colonos estadounidenses. Así, el despojo territorial se ejecutaba bajo el mando de la pacificación y la legítima defensa. En el sionismo, por su parte, toda expansión territorial, ocupación o campaña militar se enmarca estrictamente dentro de la doctrina de la seguridad nacional y la supervivencia. El relato se construye sobre el trauma histórico real del antisemitismo europeo y el Holocausto, proyectándolo hacia el Medio Oriente. De este modo, cualquier resistencia de la población local frente a la colonización de sus tierras es clasificada como una agresión existencial motivada por el odio, invisibilizando la raíz política del conflicto territorial. Quinto, el desplazamiento de la población local. La consecuencia material más evidente de ambas filosofías es la alteración demográfica forzada para garantizar el control del territorio por parte del grupo expansor. En el Destino Manifiesto se tradujo en el confinamiento de las tribus nativas en reservas y leyes como la Indian Removal Act de 1830, provocando limpiezas étnicas de facto como el Sendero de Lágrimas. En el sionismo se materializó en la Nakba de 1948, que implicó el desplazamiento forzado y la huida de más de 700.000 palestinos de sus hogares y continúa expresándose mediante la fragmentación territorial, la demolición de viviendas y la expansión de colonias que buscan consolidar una mayoría demográfica judía sobre la mayor cantidad de tierra posible. Como hemos podido observar, ambas filosofías, el Destino Manifiesto y el sionismo, operan con mitologías políticas de Estado. Su éxito no radica en su apego a la verdad histórica o al derecho internacional, sino en su capacidad para blindar moralmente a sus ejecutores, permitiéndoles ejercer la fuerza y la conquista territorial con una convicción absoluta de estar en el lado correcto de la historia. Pero ni el Destino Manifiesto ni el sionismo inventaron la rueda, sino que son simples manifestaciones modernas de un fenómeno político y psicológico mucho más antiguo. Cuando una civilización acumula un poder militar y tecnológico desproporcionado respecto a sus vecinos, casi invariablemente desarrolla una mitología de la excepcionalidad para justificar su dominio. El Imperio Romano es sin dudas el arquetipo de esta conducta en el mundo occidental.
Durante siglos, Roma perfeccionó una narrativa donde sus conquistas no eran vistas como actos de rapiña o ambición desmedida, sino como el cumplimiento de un deber cósmico y civilizatorio. Los paralelismos estructurales con el caso romano son profundos y se articulan bajo los siguientes ejes operacionales. Veamos. Primero, la misión providencial y el mandato de los dioses. Al igual que el destino manifiesto apelaba a la providencia y el sionismo a la legitimidad histórica bíblica, Roma sostenía que su imperio estaba decretado por los dioses, particularmente por Júpiter. El ejemplo cumbre de esta construcción ideológica se encuentra en la Eneida de Virgilio, una obra comisionada en la época de Augusto para dotar a Roma de un mito fundacional. En el libro sexto, el espíritu de Anquises pronuncia las líneas que condensan el destino manifiesto romano en las siguientes palabras. Abro comillas. Tú, romano, piensa en gobernar a los pueblos con tu imperio. Estas serán tus artes. Imponer condiciones de paz, perdonar a los sometidos y abatir a los soberbios. Cierro comillas. Para el romano, el imperium no era una opción política, sino un mandato cósmico. Roma estaba destinada a ordenar el caos del mundo conocido. Segundo, el concepto de la guerra justa. Roma poseía una obsesión legalista y formalista. Para los romanos, violar los tratados de manera abierta o iniciar una guerra por pura codicia era un pecado que podía atraer la ira de los dioses. Por ello desarrollaron la doctrina del bellum justum o guerra justa, gestionada por un colegio de sacerdotes llamados feciales. ¿Cómo operaba este paralelismo? Roma nunca admitía ser la agresora. Toda expansión territorial se presentaba al público y a la historia como un acto defensivo. Intervenían para proteger a un aliado menor que supuestamente los había invocado. ¿Les recuerda esto algo? Sí, ¿verdad? Minorías rusas en Ucrania, etcétera. Alegaban que una tribu bárbara los había provocado en la frontera. Sostenían que el enemigo había violado un tratado previo. Cualquiera de estas razones. Al igual que las narrativas modernas, donde el conquistador se presenta como víctima, Roma expandió sus fronteras de costa a costa en el Mediterráneo, argumentando que solo se estaba defendiendo o pacificando sus fronteras. Tercero, la misión civilizadora frente a la barbarie. El argumento de la tierra baldía o del habitante que no aprovecha los recursos visto en América y Palestina tiene su equivalente directo en la dicotomía romana entre civilización y barbarie. Para los romanos, los pueblos que no vivían bajo las leyes de la res pública, que no construían ciudades de piedra, acueductos o calzadas y que no hablaban latín o griego, eran bárbaros. El dominio romano se justificaba bajo la premisa de que estaban haciendo un favor a los conquistados al introducirlos al humanitas, es decir, la condición humana plenamente desarrollada. Así, la conquista implicaba despojar a los pueblos de su soberanía política y de sus tierras, pero a cambio se les otorgaba la pax romana. Era la misma inversión narrativa, el despojo transmutado en un acto de filantropía cultural, ¿verdad? Cuarto, el pragmatismo jurídico absolutista. Roma era una civilización de juristas, pero su derecho internacional operaba bajo una premisa asimétrica. Los tratados firmados con otros pueblos eran válidos solo en la medida en que sirvieran a los intereses de la seguridad y el crecimiento de Roma. Cuando una potencia extranjera invocaba un tratado para frenar el avance romano, el Senado o los generales en el terreno encontraban resquicios legales o reinterpretaciones o simplemente declaraban que las condiciones habían cambiado, situando la salus populi
es decir, la salvación o el interés del pueblo romano, por encima de cualquier convenio firmado. La ley internacional era una herramienta de ordenamiento para los súbditos, no un límite para el soberano, Roma. Quinto, el destino manifiesto romano como legado humano. Lo que hace a Roma el antecedente definitivo es que logró que su relato sobreviviera a su propia caída material. Los imperios que la sucedieron en Europa, el imperio español con la conquista de América, el imperio británico con su carga del hombre blanco, Francia con su misión civilizatrice y eventualmente los Estados Unidos, utilizaron exactamente el mismo molde romano. La lección que nos deja la historia de largo alcance es que las ideologías de ocupación y expansión necesitan deshumanizar o infantilizar al otro, sacralizar además las intenciones propias y revestir la fuerza militar con el ropaje del derecho, la moral o la divinidad. Roma fue la maestra de esa fórmula en Occidente. Ahora regresemos un poquito en el tiempo y veamos las historias de dos imperios que en estos mismos momentos se disputan junto a Estados Unidos la hegemonía mundial, queriendo repartirse el planeta sin la menor vergüenza. Hablamos de China y de Rusia y de cómo extendieron sus territorios cada uno de ellos a su manera. Para comprender la geopolítica actual y la pugna tripolar por la hegemonía mundial, es fundamental analizar cómo China y Rusia construyeron sus gigantescas masas territoriales. A diferencia de Estados Unidos o el Imperio Británico en su momento, que se expandieron principalmente a través de océanos, es decir, imperios ultramarinos, China y Rusia se consolidaron como imperios continentales. Cada uno operó bajo una lógica histórica, geográfica y filosófica radicalmente distinta, pero ambos crearon narrativas de legitimidad tan potentes como el destino manifiesto o la Pax Romana. Vamos primero con Rusia. La expansión rusa es el resultado de un trauma histórico y una obsesión, la falta de fronteras naturales y la búsqueda de seguridad. Tras 2 siglos de dominación mongola, el Principado de Moscú nació con la convicción de que la única forma de no ser invadido era expandirse hasta encontrar un límite físico insuperable, el océano, los Urales o las montañas del Cáucaso. El mecanismo de expansión. Rusia se expandió en dos direcciones principales a partir del siglo XVI. Bajo el liderazgo de los zares, especialmente Iván, conocido como el Terrible, Iván IV, Pedro el Grande y Catalina la Grande, hacia el este de Siberia. Fue una expansión colosal y rapidísima, impulsada por el comercio de pieles y liderada por los cosacos, guerreros seminómadas. En menos de un siglo, Rusia avanzó a través de los bosques y la tundra euroasiática hasta llegar al Océano Pacífico en 1639. Fue el equivalente ruso a la conquista del oeste americana, enfrentando a poblaciones nativas dispersas y tecnológicamente en desventaja. Hacia el oeste y el sur, Europa y el Mar Negro, aquí la expansión fue puramente militar y geopolítica. Rusia arrebató territorios a potencias rivales como Suecia, Polonia y el Imperio Otomano para conseguir salidas a mares cálidos, el Mar Báltico y el Mar Negro, y crear un colchón territorial en Europa Oriental. La filosofía legitimadora fue el paneslavismo y, escuchen bien, la Tercera Roma. Para justificar la absorción de Ucrania, Bielorrusia, el Cáucaso y Asia Central, Rusia desarrolló dos grandes narrativas. Primero, la Tercera Roma. Tras la caída de Constantinopla, Moscú se autoproclamó la heredera legítima de la cristiandad ortodoxa. Su misión divina era proteger la verdadera fe. Y segundo, el paneslavismo, la idea de que Rusia era el hermano mayor de todos los pueblos eslavos y tenía el deber moral de unirlos y protegerlos de las potencias occidentales u otomanas. ¿Se les hace familiar también esto?
En la retórica rusa actual, esta visión sobrevive bajo el concepto de Ruski Mir, el mundo ruso, que argumenta que donde haya cultura, idioma o historia rusa, el Estado ruso tiene el derecho legítimo de ejercer su influencia o soberanía, situando este lazo histórico por encima de las fronteras trazadas tras la disolución de la Unión Soviética en 1991. Vamos al caso de China. Allí, su expansión no responde a la lógica occidental de conquista y colonización, sino a una dinámica de atracción, asimilación y pacificación de fronteras. Históricamente, China no se percibía como un Estado-nación, entre otros, sino como la civilización misma, el Zhongguo, el reino del centro. Veamos el mecanismo de expansión. La base territorial de China moderna fue consolidada principalmente durante la última dinastía imperial, la dinastía Qing, entre 1644 y 1912. Lo irónico es que los Qing no eran de etnia Han, la mayoría china, sino manchúes, un pueblo guerrero del norte. La conquista de las zonas fronterizas para proteger el corazón agrícola de China de las constantes invasiones de nómadas, los Qing emprendieron masivas campañas militares hacia el oeste y el norte durante los siglos XVII y XVIII. Fue así como incorporaron por la fuerza o mediante vasallaje territorios gigantescos que no eran históricamente chinos. Hablamos de Xinjiang, que es la patria de los uigures, Mongolia Interior, el Tíbet y Manchuria. Ahora veamos la asimilación demográfica y cultural. Tras la conquista militar, el imperio chino utilizaba la migración masiva de la etnia Han hacia las periferias para diluir a las poblaciones locales y asegurar el control agrario y fiscal del territorio. La filosofía legitimadora fue el mandato del cielo. Una vez más, concuerda con las otras filosofías y la armonía universal. El argumento civilizatorio chino se basaba en el confucianismo. El emperador poseía el mandato del cielo, no solo para gobernar a los chinos, sino para irradiar benevolencia, orden y cultura hacia los bárbaros de la periferia. No se veía como un despojo de soberanía, sino como la inclusión de esos pueblos en el sistema tributario imperial a cambio de protección y acceso a la superioridad cultural china. Hoy en día la República Popular China opera bajo una continuación secular de esta filosofía. El argumento del Partido Comunista Chino para mantener el control estricto sobre regiones como el Tíbet o Xinjiang o para reclamar Taiwán y las aguas del mar de la China meridional no se enmarca en una conquista, sino en la rejuvenación nacional y la integridad territorial histórica. Para Pekín, estos territorios le pertenecen por derechos dinásticos o históricos inalienables, y cualquier intento externo de cuestionarlo es visto como una violación a su soberanía y una humillación colonialista. Al final del día, tanto Moscú como Pekín operan en el escenario internacional con el mismo trasfondo que Washington o la antigua Roma: la profunda convicción de que sus fronteras, esferas de influencia y acciones geopolíticas están respaldadas por un derecho histórico superior que las leyes internacionales contemporáneas, muchas veces redactadas por sus rivales, no alcanzan a limitar. En definitiva, el futuro presenta el retorno de la geopolítica a su estado más clásico, un tablero donde el poder duro, la soberanía territorial y la autosuficiencia son quienes dictan la pauta. Las grandes doctrinas justificadoras que hemos analizado hoy seguirán operando a plena marcha, demostrando que para los imperios la retórica moral siempre es el escudo indispensable para el ejercicio de la fuerza. No olvide comentar este video en la plataforma YouTube y compartirlo con sus amigos y familiares. Nos veremos la próxima semana.